Tiene la palabra a continuación la diputada Villaverde. Hola, ahí va. Gracias, señor presidente, colegas. Hablemos con claridad. El kirchnerismo no solo fracasó en construir un país federal, sino que deliberadamente construyeron y diseñaron un sistema perverso, convirtiendo a las provincias en rehenes del Estado Nacional. Lo único que construyeron fue eslogans y cajas políticas. Y los datos son contundentes. La última gestión del kirchnerismo, el 70% del gasto de las provincias dependía de justamente las transferencias nacionales, un modelo que claramente anuló la autonomía de los gobiernos locales. En el 2015, el 30% del recurso de las provincias eran propios, mientras que el resto llegaba condicionado de acuerdo a la amistad desde la Casa Rosada. Y a través de los ATNs, de los subsidios discrecionales y de los fideicomisos opacos, manejaron millones, por eso digo, de los opacos manejaron millones de pesos por fuera de ese presupuesto que tanto pretenden ustedes llevar adelante. Obviamente premiando, vuelvo a decir, a los amigos y castigando a quienes no se subordinaban. En provincias patagónicas como la mía, en Río Negro, el kirchnerismo jamás corrigió la injusta coparticipación del 2,5% del total nacional, pese a que aportamos energía, riquezas y alimentos también. Y se llenaron la boca hablando de federalismo, pero no solamente generaron esta nación quebrada, sino que todo el tiempo llevaban a las provincias a pedir limosna. Ese siempre fue el negocio de los kirchneristas, mantener cautivos a los gobernadores, debilitando la producción y frenando el desarrollo local. El kirchnerismo construyó un país desigual y dependiente, y eso no fue federalismo, eso fue extorsión institucionalizada. Hoy la realidad, gracias a Dios y a nuestro presidente Javier Milei, en apenas 6 meses de gestión, en la provincia de Río Negro se aumentó un 77% de la inversión real directa, destinando más de 11.170 millones de pesos a obras, a maquinarias y a tecnología y desarrollo. Recursos que no son discrecionales ni clientelares, sino inversión concreta en ciudades como General Roca, Catriel, como en Cholechuel y también Cipolletti. Por eso, señor presidente, lo digo con claridad. Los kirchneristas no tienen autoridad moral para hablar de federalismo ni desarrollo. Cuando tuvieron la oportunidad, condenaron a las provincias al atraso. Hoy, gracias al gobierno de Javier Milei, Río Negro y absolutamente toda la Patagonia tienen un futuro de crecimiento real, con decisión política, con hechos concretos, con inversiones reales que potencian a las regiones. Y ahí es donde el federalismo verdadero es posible. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Villaverde. La última oradora del día de hoy es la diputada Mercedes Llano y luego vamos a pasar a votar el tema en cuestión. Adelante. Gracias, señor presidente. Asistimos una vez más a la introducción de un nuevo parche al federalismo ficticio, que bajo la justificación del federalismo posible o realista ha disfrazado y materializado el actual unitarismo. La persistente puja distributiva entre nación y provincias deja claramente al desnudo la tergiversación y la fragilidad de nuestro actual sistema federal. Un federalismo que se vio desnaturalizado con posterioridad a su consagración en 1853 por un largo y sistemático proceso de concentración y absorción de las autonomías provinciales por parte del gobierno nacional.
descompensando el equilibrio diseñado por Alberdi bajo la figura de la unidad federativa. Transitamos de un diáfano, claro, nítido y sencillo sistema de distribución de fuentes tributarias instaurado por los constituyentes de 1853, en el que la nación cobraba básicamente un impuesto y las provincias, los demás, bajo un sistema de sana competencia, hacia uno en el que la nación y las provincias aplican más de un centenar de impuestos, merced al artefacto, al engendro, que es la coparticipación federal, constitucionalizada en 1994 y que terminó de legitimar el avance de la nación sobre las potestades tributarias de las provincias. La coparticipación, a nuestro entender, ha materializado una relación injusta, de discrecionalidad, de subordinación de las provincias hacia la administración central, tal como premonitoriamente lo afirmaba el entrerriano Eguiguren cuando se discutía en el Senado en 1932 el impuesto a los réditos. Él sostenía: no hay nada más corruptor que la pobreza. Las provincias se convierten en mendigas por la situación de pobreza en el que las coloca el gobierno central cuando se les quita las rentas. Y el resultado de este nefasto sistema de coparticipación fue la institucionalización de un Estado nacional macrocefálico, provincias que gastan irresponsablemente y por encima de lo que generan, así como provincias que reciben menos de lo que aportan, como es el caso de la provincia de Mendoza, que se ve obligada a sustentar el despilfarro y el mal gasto de algunos caudillos provinciales. Y ante este escenario, el presidente ha invitado y convocado a los gobernadores a dejar de enmendar nuestro federalismo cosmético e invariablemente también transitorio, y a dar una discusión de fondo a los efectos de poner final al modelo extorsivo actual que están padeciendo las provincias y a reinstaurar y devolverles su autonomía fiscal. Señor presidente, porque ¿qué es en definitiva el federalismo si no es la libertad? Es la libertad de las provincias a definir el destino de sus propios recursos. Y particularmente desde el Partido Demócrata de Mendoza, un partido con raigambre liberal y federalista que participó en la Convención Constituyente y que marcó su postura, venimos a insistir en que el único camino es la eliminación de la coparticipación y la reinstauración del régimen federal alberdiano de 1853, tal como afirmaba un ilustre historiador mendocino. La insistencia en el sistema federal no es un capricho ni un antojo provinciano, sino el cumplimiento de un mandato histórico. Es la necesidad de ser dueños de nuestra propia casa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Mercedes Llano. Ha sido la última oradora en esta cuestión. A continuación, vamos a pasar a votar. La presidencia comunica que emitirá su voto conforme lo prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento, atento que el proyecto requiere una mayoría agravada. Sí, diputado. Presidente, tres consideraciones por las que creo que este expediente no necesita mayoría especial, presidente. En primer lugar, porque esto no está modificando en nada la 23.548, que es la ley de coparticipación, y no está modificando en nada ninguna de las afectaciones que determinados impuestos, en particular ganancias y bienes personales, generan como detracción y que va al fondo de Aten.
Por lo tanto, si no modifica la 23.548 y si no modifica en nada los impuestos que son parte de la recaudación a la cual después se le aplica los criterios de la distribución primaria de la 23.548, este tema no necesita mayoría especial. Primer elemento. Segundo, tal fue así que cuando el Senado comunica a la Cámara de Diputados la media sanción del Senado, lo comunica sin hacer constar mayoría. Y el hecho de que haya sido votado por más de 2/3 en el Senado no le quita a la Secretaría Parlamentaria del Senado la obligación de indicar como corresponde con qué mayoría se votó en la medida que se haya creído en el Senado que este tema requería una mayoría especial. Segundo tema. Tercer tema, que hay algo que no se dijo a lo largo de todo el debate, lo dijeron nuestros diputados. Esto que estamos hoy buscando, la redistribución, son recursos de las provincias. De las provincias. Y no lo decimos nosotros. Lo dice el debate parlamentario de la 23.548, de la Ley de Coparticipación. La Ley de Coparticipación nace en el 85 en un momento bueno del gobierno de Raúl Alfonsín. En el Senado logra una media sanción, 85. En la Cámara de Diputados no se trata durante 2 años. Cuando se trata en diciembre del 87, son las mismas provincias las que piden aquí en la Cámara de Diputados que se incorpore el 1% de los ATN, que no estaba en la media sanción del Senado. Esto que le estoy diciendo, de que es un reclamo y una demanda de la provincia y por eso queda escrito como está, cosa que nosotros no modificamos, porque no modificamos la 23.548, deja la clara que estos son recursos de las provincias que son las que disponen de estos recursos. Después, cuando va al Senado, el Senado lo termina aprobando y se terminó la historia. No es un capricho, una lectura. Hablé con quien después, durante casi una década, fue presidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado mandato cumplido Oscar Lamberto. Hablé inclusive con quienes tuvieron alta responsabilidad en la conducción de nuestros bloques parlamentarios en aquel momento. También lo tenemos que recordar que hasta el año 87 teníamos 2 bloques parlamentarios. Después del año 87 los bloques se unifican del peronismo y llegamos al 89, a las elecciones del 89, con bloques unificados. Por lo tanto, este tema no necesita mayoría especial por ninguno de los elementos, porque no modifica la 23.548, porque no modifica los impuestos que son bases de la recaudación, porque no fue estipulado así en la comunicación del Senado del Diputado y porque siempre quedó claro desde el debate de la mismísima Ley de Coparticipación que estos recursos son de las provincias y eso no se modifica en lo más mínimo. Gracias, presidente. Sí. Diputado Esper. Después, diputado López Murphy. Sí, la postura del bloque de la Libertad Avanza está en las antípodas de la postura que manifiesta el presidente del bloque opositor. Para nosotros, justamente como estamos hablando de recursos coparticipados, se aplica el artículo 75, inciso 3 de la Constitución Nacional, que dice claramente que es facultad del Congreso la de establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipados por tiempo determinado. Perdón, diputado, espera. Sí. ¿Quién está silbando? No, pero en serio. Por favor, lo pido. Hay 2 personas que están silbando por lo menos. Diputado Martínez, ordene el bloque, por favor. Gracias. Adelante, diputado Esper. Gracias, señor presidente. Lo que estaba diciendo es que según las atribuciones que le fija la Constitución al Congreso, artículo 75, inciso 3, dice claramente que en la medida en que se trate de recursos coparticipados, cualquier modificación de su destino requiere de mayoría absoluta, además de una ley especial. Por lo tanto, estamos en ese caso y no hay duda que los aportes del Tesoro Nacional, el ATN, son recursos coparticipados tal cual establece el artículo 3,
inciso D de la Ley 23.548, la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Por lo tanto, nuestra postura es que, de acuerdo con el artículo 75.3, se requiere de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara para que se pueda cambiar la asignación específica tal cual establece este proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Senadores. Gracias, señor presidente. Diputado López Murphy. Sí, para que conste en el debate, en mi interpretación estamos modificando la 23.548, estamos modificando la Ley de Coparticipación Federal. Y quiero dejar explícito esto para los debates posteriores. Estamos modificando la Ley de Coparticipación. Requerimos mayorías especiales. ¿Okay? Diputado Carvajal. Sí, en sentido contrario a lo expresado por el diputado López Murphy, nosotros entendemos que lo que estamos haciendo es establecer y regular el modo en que el Ejecutivo distribuye estos gastos que son, como dijimos de entrada, son fondos que corresponden a las provincias. Hasta ahora el régimen legal le daba un amplio margen de discrecionalidad, como todos los presidentes han abusado de este poder, antes dándole a los amigos y este presidente guardando los fondos abajo del colchón. Lo que está haciendo el Congreso es sencillamente establecer de qué modo deben distribuírselo, pero no toca la Ley de Coparticipación, sino que solamente le establece, y por eso al Poder Ejecutivo el modo de hacerlo, y por eso se establece en la Ley de Administración Financiera, por lo cual requiere mayoría simple, porque es esa ley lo que estamos modificando. Aparte lo dice expresamente el dictamen, modifíquese y agréguese a la Ley 11.172 un artículo. Si lo que estamos modificando es esta ley no requiere mayoría especial. Gracias. Diputada Giudice. Sí, en el mismo sentido. La verdad que intentar modificar la ley de coparticipación, cambiar las competencias bien delineadas en la Constitución y hacerlo además, en este caso, que sería la primera vez, totalmente a contramano del Gobierno Nacional, porque esta es una ley que parte del Senado, llega a diputados, además empieza por el Senado, cuando en realidad la Cámara de Origen debería ser la de diputados. Ratifico lo que dice el diputado López Murphy, el diputado Espert, esta es una ley de mayoría especial y así es como debemos votarlo. Diputado Zapata. Gracias, señor presidente. Avalando la postura de la diputada Giudici, los invito a quienes opinan lo contrario que lea el artículo 5 de la ley 23.548 que dice: el fondo de aportes del Tesoro Nacional a las provincias, creado por el inciso D del artículo 3 de la presente ley, se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrio financiero de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior. Darle asignación directa a las provincias es violar o cambiar el destino establecido en el artículo 5 de la ley 23.548, por lo tanto, importa una modificación a la ley de coparticipación, requiere la mayoría agravada y por eso también empezó por el Senado. ¿Queda claro, presidente? Es todo. Gracias, diputado. Diputado López Murphy. Solo para que conste para futuros debates. Vamos a modificar la Ley de Coparticipación Federal. Lo vamos a hacer en el Congreso de la Nación. Ese punto es vital para las reformas futuras. El Congreso está, y yo coincido con eso, en condiciones de modificar la Ley de Coparticipación Federal sin requerir el voto en las legislaturas provinciales. Esto que estamos haciendo es el antecedente para el futuro. Sí, diputado. Presidente, las posturas están sobre las bancas para definir. Solamente quiero decir esto, estamos modificando, porque si no, no estaríamos diciendo lo correcto, estamos modificando la ley permanente de presupuesto, en ningún momento estamos modificando la ley de coparticipación, la 23.548. Gracias, presidente. Señor secretario, le pido por favor, lea el artículo 75, inciso 3 de la Constitución Nacional.
Artículo 75 corresponde al Congreso, inciso 3, establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Por ende, corresponde votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaídos en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se modifica la Ley 11.672 permanente de presupuesto, contenido en la orden del día 949. De acuerdo a lo establecido por el artículo 75, inciso 3, que acaba de leer el secretario parlamentario de la Constitución Nacional, para su aprobación se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara. Entonces les pido por favor, loguéense todos los diputados. Sí, voy a reiterar para que no queden dudas. Vamos a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaídos en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se modifica la Ley 11.672. Y yo voy a emitir el voto como presidente conforme lo prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento, atento que el proyecto requiere una mayoría agravada. Así que, tanto